Decíamos, esto es nuestra emisión semanal donde durante 3 horas tratamos de conversar acerca de cosas interesantes y de enfocarlas desde un punto de vista que no es el más común ni tampoco es el de la rebeldía esta prefabricada que viene ya empaquetada, tome 2 antes de cada comida. Usted ya es rebelde porque está diciendo lo mismo que le dicen que debe de decir, lo cual es tan rebelde como no serlo, ¿no? Es una forma extraña de rebeldía. Quiero que se fijen muy bien en el audio del día de hoy, porque el audio del día de hoy se está llevando a cabo con nuestro nuevo micrófono y nuestra nueva mezcladora, de las que vamos a hablar un poquito más adelante el día de hoy. El día de ayer, por cierto, no pudimos hacer un video de los de siempre, un video de los de 30 minutos grabados, producidos, con un montón de ilustraciones y un montón de investigación, sino que hice un resumen de 2023 de lo que le ha pasado al canal y de lo que le ha pasado al mundo, de lo que a mí me parecía lo más interesante que le había pasado al mundo en distintos aspectos, como el musical o el político, ¿no? Lo lanzamos en vivo y fue un año más, un año menos que hicimos el día de ayer, y que por lo tanto, bueno, tiene menos visualizaciones de las que es habitual que tengan nuestros emisiones pues de los miércoles. Andamos por los 3,000, no, 5,000, mira, no está tan mal. Pero bueno, fue una cosa especial. La semana próxima volvemos a la situación normal con, como les comenté, un video sobre milagros que creo que va a llamar la atención, que les va a gustar y que va nuevamente a hacer escándalo. Que lo curioso, una cosa curiosa que veíamos allá en el resumen del 2023, es que los 2 videos más vistos del año no tienen nada que ver con el cristianismo y con el catolicismo, y con eso es que la gente se enoja conmigo. Ay, ¿por qué no hablas de otras religiones y solo te metes con los católicos? Bueno, primero que nada, porque yo vivo en un mundo católico esencialmente. Son los que a mí me hicieron la vida imposible, que yo tuve bautismo, confirmación, catecismo, comunión, confirmación. A la confirmación te dan un bofetoncito, pero yo no sabía y pateé al cura, ¿no? Y luego mi mamá estaba toda penada, mi madre era tremendamente religiosa, y yo, pues el señor me da así, yo me levanté y lo pateé. No le di, pero lo intenté. Iba yo a la espinilla bien, pero la quitó el gordito. Y entonces pues, hablo del catolicismo porque es lo que conozco, porque es lo que me enseñaron, porque es la sociedad en la que vivo. No te metes con el Islam porque tienes miedo a la fatua. Pues no. En realidad me meto todo lo que me puedo meter con el Islam, pero no conozco a fondo esa religión, no voy a poner a estudiarla. Conozco sus peores efectos, sus efectos sobre las mujeres, sus efectos sobre la ciencia y el conocimiento, y la he criticado muchísimo, pero siempre quieren que vaya yo más allá, a ver si así consiguen que unos terroristas me maten, ¿no? Pero los 2 vídeos, decíamos que fueron los más vistos de 2023, fue uno de fines de 2022, que fue sobre el del Dalai Lama, que, como ustedes saben, es un monje budista, y el video más visto de los que se hicieron en 2023 fue el del Sadhguru, que no es budista, sino es hinduista, pero toma elementos del budismo y toma elementos de todo lo que hay a su alrededor para cobrar. Y enojó muchísimo a la gente que señalaba yo que el señor está ahí para cobrar, no está para otra cosa. Pero esto fue el resumen pues del año. Como siempre y como muchas veces les pido su apoyo en Patreon con una aportación mensual o en PayPal con una aportación por una sola vez, porque eso lo usamos para comprar cosas. Y por ejemplo, a ver cómo les parece esto. Este es el micrófono Sennheiser que estamos usando, que lo tengo aquí arriba, junto al dedo, aquí. Es el nuevo micrófono que estamos usando y la mezcladora, que se supone que controla un poco los ruidos también, estos ruidos extraños que molestan. Una mezcladora para un solo micrófono, eso es lo que hemos comprado con las aportaciones, sobre todo de la gente de Patreon, que nos hacen el favor de todos los meses darnos una pequeña cantidad de 3, de 5, de 10, de 20 euros. Creo que 30 es el máximo y pocos son los que ponen 30 euros al mes, yo lo entiendo perfectamente.